Hola, buenas noches. Aquí estamos preparados ya para poder compartir una vez más un poquito de lectura, de buena lectura, que nos ayude a crecer un poquitito en la atención, a centrar nuestra inteligencia, nuestra energía, en poner atención a cosas distintas a lo que las noticias o las redes nos están dando todo el día. Poder leer, poder escuchar lectura, poder motivar, ojalá y se logre también a que agarren libros, a que se pongan a leer diferentes cosas de su interés, no agarrar cosas que no le gusten a uno, obviamente, pero sí cosas que puedan resultarles interesantes. Es la idea. Yo voy leyendo de distintos libros, como ya lo saben los que vienen siguiendo, sobre todo hace más tiempo, cosas que tienen que ver con nuestra fe, con conocer más y mejor a Jesús para vivir lo que Él enseñó de mejor manera, pero también con la finalidad, repito, de motivar a que lean, no solamente que escuchen, sino motivar a que lean. Los saludo a todos entonces, ya están apareciendo ahí en vivo, muchos de ustedes que se están conectando de distintos lugares, veo Renata desde México, por ejemplo, y después muchos de aquí cerquita, así que una alegría. Estamos leyendo desde ayer este libro que se llama Jesús Hoy, una espiritualidad de libertad radical, del dominico Albert Nolan. Ya hemos leído hace un tiempo algo de él y ahora volví para leer parte del primer capítulo. Hace primero que nada un panorama de cómo se ve la realidad hoy en día, hace unos años ya, esto es del 2004 más o menos, 2005, este texto. Y lo que ayer veíamos es que entre muchas de las cosas que nos hacen sentir hoy como frágiles, como quizás desorientados como humanidad, porque pasamos de el iluminismo al posmoderno que deja de creer en todo, que todo lo pone en duda y en crisis, como después de eso se ve una gran sed de espiritualidad, y en eso estábamos. En eso justamente nos encontrábamos ayer en la parte final de lo que leí. Así que hoy continúo de Albert Nolan, Jesús Hoy, una espiritualidad de libertad radical. Hablamos ayer algo de espiritualidad y lo que sigue es, todavía capítulo 1, desde dentro de las tradiciones religiosas. Durante la segunda mitad del siglo XX, en medio de nuestra creciente incertidumbre e inseguridad, la persona que más contribuyó a revivir y popularizar la tradición católica de espiritualidad contemplativa fue el escritor y monje norteamericano Thomas Merton. Él permitió a millones de católicos y también no católicos crecer espiritualmente como él mismo había hecho, paso a paso. En su juventud, Merton encarnó el espíritu de su tiempo con su confusión y con sus ansiedades. Luego vino su célebre conversión, su rechazo del mundo y su retirada a un monasterio estricto y tradicional. Pero cuando su camino espiritual maduró, volvió a abrazar de una manera nueva el mundo que había rechazado. Desde su clausura monástica, se implicó en el movimiento norteamericano en favor de los derechos civiles y en las campañas contra la guerra, y creció en él el aprecio por la mística de las religiones orientales. Hago un paréntesis, fíjense cómo cuando una espiritualidad es auténtica, o sea que realmente me une a escuchar la voz de Dios, tarde o temprano me lleva a comprometerme en algo. Aquí Thomas Merton desde un monasterio se compromete con campañas contra la guerra y por los derechos civiles. Thomas Merton murió en 1968, pero sus numerosos escritos han seguido saciando el hambre espiritual de nuevas generaciones de buscadores de todo el mundo. Durante ese mismo período, la segunda mitad del siglo XX, el hambre espiritual de Occidente fue saciada también por las religiones orientales, especialmente a través del yoga y la meditación. La meditación, en sus diferentes formas, ha llegado a ser muy popular
aunque solo recientemente la antigua tradición cristiana de meditación ha sido redescubierta y popularizada. Son cada vez más las personas que la conocen como oración centrante. Pero el desarrollo realmente vigoroso de la espiritualidad dentro del cristianismo y de un modo más general en el mundo occidental y en otras partes ha sido el descubrimiento y la relevancia y la importancia de la mística. La mística. Hubo un tiempo en que los místicos eran tenidos por personas extrañas, cuyos escritos eran especialmente irrelevantes para las preocupaciones y las necesidades de nuestro mundo. Hoy se ha invertido esa tendencia. Un número cada vez mayor de personas leen actualmente a los místicos, tanto occidentales como orientales. Los estudian en sus contextos históricos, publican ediciones críticas de sus escritos y descubren que tienen mucho que decir a nuestras inseguridades e incertidumbres posmodernas. Las obras de místicos medievales, como Meister Eckhart, Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, Catalina de Siena, el autor anónimo de La nube del no saber, y los famosos místicos españoles, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz e Ignacio de Loyola, por nombrar solo a unos pocos, se encuentran en los estantes de nuestras librerías junto a las obras de místicos modernos como Thomas Merton y Thich Nhat Hanh. Los místicos no son personas extraordinarias que realizan hazañas sobrehumanas y se ven arrebatadas en extrañas y milagrosas experiencias. No, los místicos son apreciados actualmente como personas que toman a Dios en serio. No solo creen en la existencia de Dios o en lo divino, sino que afirman que han experimentado la presencia de Dios en su vida y en el mundo. La finalidad y el propósito de la mística es la unión con Dios, una unicidad con lo divino que es completa y total. Para los místicos, todo lo demás procede de ahí. Cuando la misteriosa presencia de Dios llena su conciencia en formas imposibles de describir, sus vidas quedan transformadas. Se vuelven felices, alegres, confiados, humildes, amables, libres y seguros. El hambre de espiritualidad es precisamente hambre de estas cosas. Una de las características de la experiencia mística de unión con Dios es que siempre incluye una experiencia de unicidad con todos los seres humanos y con todo el universo. Francisco de Asís, por ejemplo, se sintió completamente unido a todos sus hermanos y hermanas, y también al hermano Sol y a la hermana Luna. Las personas se sienten hoy fascinadas y profundamente conmovidas por la experiencia mística de unicidad. Pero lo que atrae la atención, por encima de todo lo demás, es la afirmación de que la unión mística es más una experiencia religiosa que un dogma religioso. Es decir, no es un conjunto de verdades a estudiar y aprender, sino que se experimenta a Dios, se lo siente. Es como ver algo que te flashea y que te llena, y después de ahí ya nada es igual. El movimiento que va de las ideas y los pensamientos a la experiencia, del conocimiento intelectual al conocimiento sentido, ha sido durante mucho tiempo parte de la historia humana. En el posmodernismo ha alcanzado un clímax sin precedentes. Lo que se demanda es experiencia, no grandes ideas. Y los místicos han sido siempre
los grandes defensores de la experiencia religiosa profunda. En sus orígenes, el pentecostalismo fue también una expresión del hambre de experimentar a Dios. Aquí, y en el amplio movimiento carismático que ha atravesado el cristianismo desde la segunda mitad del siglo XX, la espiritualidad es experimentada como la efusión del Espíritu Santo. Lo que importa es la experiencia concreta de los dones del Espíritu, desde el don de la alegría hasta el don de hablar en lenguas. Se piense lo que se quiera pensar al respecto, tiene que ser visto como parte del hambre general de experiencia espiritual. Cuando leía, salgo un poquito del libro, cuando leímos cosas de Don Orione, creo recordar que les he compartido que la experiencia mística, es decir, es tomar contacto con el misterio de Dios y sentirlo, no es nomás ideas, es experimentar con los poros de la piel, con el alma, con las emociones, experimentar a Dios. Don Orione eso lo vive de muchas maneras, con la Eucaristía, con la cruz, pero lo vive de manera muy particular con los sufrientes. Don Orione tiene en personas sufrientes, discapacitadas, moribundas, experiencia de Dios. Él ahí siente a Jesús. Lo deja escrito, por supuesto, no estoy inventando nada. Sigo con el libro de Albert Nolan, El hambre de sanación, que es otro de los puntos que le está mostrando los signos de este tiempo, ¿no? Hambre de sanación. Otra forma muy significativa en que el hambre de espiritualidad encuentra expresión en el mundo actual es la necesidad de sanación que muchas personas experimentan desesperadamente. Esto es particularmente cierto en África. Se estima que unos 2 millones de personas se reunieron en 2004 en las playas cercanas a lagos en Nigeria, esperando recibir alguna forma de sanación de un célebre sanador nigeriano. En Nairobi fui testigo en cierta ocasión de la reunión de 1 millón de personas aproximadamente que llenaron el campus y las zonas deportivas de la universidad mientras veían en las pantallas de un circuito cerrado de televisión a un sanador estadounidense que había acudido para la ocasión. En África, las iglesias que ofrecen sanación están creciendo exponencialmente. Esto no se debe a su tasa de éxito, habida cuenta de las sanaciones que tienen lugar. Se explica porque tienen algo que decir al hambre desesperada de sanación. Nuestras comunidades, no solo aquí en Claypole, en Buenos Aires, no solo en Argentina, Latinoamérica, lo sabemos, las misas de sanación son a las que más gente concurre, y no porque todo el mundo se sane, pero como lo dice aquí el autor, es verdad, expresan el hambre que tenemos todos de ser sanados en algún aspecto de nuestra vida, y encontrar un ámbito que te ayuda en eso es importante para la espiritualidad. Pero este fenómeno no es exclusivo de África. En todas partes se pueden encontrar sanadores. La Iglesia Católica tiene, en vez de sanadores, santuarios de sanación en lugares como Lourdes, Fátima. En la India y en Sri Lanka hay lugares sagrados y ríos sagrados, donde las personas pueden acudir en busca de sanación. La mayoría de las veces, lo que se espera en estos casos es la sanación de enfermedades o lesiones físicas. No hay nada nuevo en esto. Lo significativo es que hoy, a la vez que crece cada vez más el número de personas que hacen uso de la medicina occidental, sienten la necesidad de algo más, algo trascendente, algo que sane el cuerpo, el alma y la sociedad. Una sanación holística. Holística viene de holos, que es todo, es el conjunto integrado, es la totalidad. Sanación holística, que sane todo, el alma, el cuerpo, la sociedad, las emociones. Durante algún tiempo, los occidentales
han acudido a los terapeutas en busca de sanación psicológica. Si uno padecía de una enfermedad física, iba al médico. Pero si experimentaba la necesidad de paz interior, fuerza interior y sentido de integridad, acudía al terapeuta. Actualmente, los occidentales están empezando a sentir la necesidad de algo más que la psicoterapia. Bien, hasta acá. Nos queda todavía un poquito más de esta parte que es la espiritualidad secular, la espiritualidad fuera de las religiones, que lo veremos mañana, ¿sí? Importante lo que nos está ayudando a reflexionar Albert Nolan, este dominico, que refleja lo que hoy vivimos, lo que se vive. Por ahí no yo o vos que estás escuchando y que sos practicante del catolicismo, de algún otro credo, pero en general, fuera de los que tienen ya su fe anclada en Jesús, en la Virgen, en su religión, fuera del que ya tiene su fe anclada, la mayoría de la gente no practica realmente una religión, pero busca a Dios, busca que su alma esté en paz, busca el contacto con Dios, y Dios no se niega a esa búsqueda, Dios se hace encontrar, Dios se deja encontrar, porque en realidad Él es el que nos está buscando antes. Por eso, toda búsqueda, cuando es sincera, cuando es honesta, cuando no es escaparse de compromisos, sino cuando es una búsqueda sincera del contacto con Dios, tiene respuesta, la va a tener, va a encontrar la respuesta. Conocer mejor a Jesús, que es un poco la propuesta de las buenas lecturas y lo que Él justamente nos enseña y nos propone, intenta ser una ayuda para todo aquel que busca, que sepa cómo, por dónde, de qué manera Jesús nos mostró un camino de mística y de espiritualidad. Bueno, a descansar. Mañana continuamos con la buena lectura, con el libro de Albert Nolan, Jesús hoy, una espiritualidad de libertad radical. Que descansen, buenas noches.